Okay, let's go. No podía creerlo de la emoción. Una de las voces más reconocidas en Latinoamérica. Todo con el menor esfuerzo, vaya. Lo malo es ahuevarse, decía. Señores, bienvenidos a Voces, el podcast. En esta ocasión me acompaña una de las voces más reconocidas en Latinoamérica. Voz oficial de Estudio Universal, director ejecutivo de Bla 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 Estudios El Salvador. Una infinidad de marcas que, bueno, ya nos va a contar él. Así que, Miguel Salinas, bienvenido. Gracias, Mario. Muchísimas gracias por la invitación y te deseo suerte, de verdad. Éxitos en este podcast. Me parece maravillosa tu iniciativa. Así es que lo mejor. Buenísimo. Bueno, hablando un poquito de Miguel, cuando yo conocí a Miguel, allá a finales del 2009 más o menos, recuerdo que empiezo yo a trabajar me incorporo como ingeniero de sonido en Bla Bla Bla, y lo primero que me llama la atención de Miguel es su disciplina, una persona bastante metódica y muy ordenado. ¿De dónde viene eso, Miguel? Sí, causa una gran impresión porque muchas personas no están acostumbrados a ese orden, entonces yo digo, ¡qué bárbaro! Sí, mira, básicamente yo tuve una formación académica universitaria y si me voy hacia atrás, tuve una formación en un colegio en donde nos insistían mucho precisamente el tema de la disciplina. Simultáneamente, a nivel colegial, yo participé también en deporte, en básquetbol. Y precisamente entonces en el deporte colegial es donde yo entiendo la importancia de ser disciplinado, de ser constante y de cuidar lo que estás haciendo. Porque, así rápidamente te comento, en el colegio el básquetbol era el deporte rey. Todo el mundo, todos los estudiantes queríamos pertenecer a los equipos del colegio. Yo era, entre comillas, un buen jugador, según yo. Entonces, pero cuando yo quise entrar a la selección de niños, en aquel momento yo estaba en cuarto, quinto grado, y quería estar en la selección infantil del colegio, yo creí que me estaban esperando con los brazos abiertos, ¿verdad? Mas no sabía que 150 otros niños también querían hacer lo mismo. Sí. Entonces yo falté porque hice un viaje fuera de del Salvador, y cuando regresé ya me habían sacado del equipo y yo era, entre comillas, de los mejores. Entonces, ¿y no te explicabas por qué? Yo sí. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo que a mí me están sacando del equipo? Y entonces el entrenador claramente me dijo, sí, te fuiste durante una semana y sí, fuiste fuera, pero tus compañeros aquí se quedaron entrenando. Y vos no tenés nada de especial, entonces como para que ellos sí tengan que estar acá y vos no estés. Por lo tanto, el otro año intentalo. Wow. Entonces fue un tremendo golpe para mí. Sí. Y claro, el siguiente año, por supuesto, me apliqué mucho más y entendí y empecé a cuidar. Por lo tanto, eso sí me marcó mucho en la forma. Como te decía también, luego a nivel en la universidad, pues yo estudiaba, trabajaba, tenía una vida bastante movida y la única forma de poder salir con todo era disciplinándome y ordenándome. Esa era la única forma. Si no, no iba a hacer nada bien. Sí, yo noté también que tenés como tus fórmulas y que sos muy fiel a esas fórmulas porque sabés que eso es lo que funciona, y salirse de ahí muchas veces como se da a cometer errores. Eso también fue parte del proceso que aprendiste cuando estabas en el deporte. Sí, claro. Mira, todas las experiencias de tu vida en los diferentes ámbitos te sirven pues el día de mañana. Siempre es así. En las cosas buenas y en las cosas malas. Cuando vos cometes un error, pues hay que sumarlo para que la siguiente vez pues trates de hacerlo bien. Eso sí funciona, ¿verdad? ¿Y cómo ves ahora con estas generaciones recientes implementar ese tipo de disciplina? ¿Crees que es bien aceptado? ¿Cómo crees que ha evolucionado esto? Bueno, mira, cada generación tiene su forma de ser, ¿verdad? Y no quisiera yo ponerme a criticar la actual. Lo que yo percibo es que las generaciones actuales están buscando la forma de hacerlas todo más fácil. Es decir, no todo más fácil, todo con el menor esfuerzo, vaya. Okay. ¿Verdad? percibo que como que no tienen esa disposición de
dar ese esfuerzo que nosotros lo hacíamos en una forma natural. Quizás en aquel tiempo nos hacían valorar un poco más, digamos, para ganarte el derecho de piso. Precisamente, y yo lo que veo ahora es que, por decirte algo, si los jóvenes se esfuerzan en algo, digamos que sí, se pongan las pilas, se esfuerzan, consiguen, eso que consiguen dentro de un corto tiempo ya no es suficiente. Sí. Y bueno, entonces así van, ¿verdad? Así es que no te sabría decir, ni te quiero decir que lo de antes era mejor o lo de ahora es mejor. No vamos a pelear con las generaciones. No es eso. Pero sí se manejan un poco diferente, ¿verdad? Ok, estando en el deporte, ¿eso fue en qué años? A ver, como te digo, yo comencé apenas cuando yo estaba en el colegio, cuarto grado, yo tenía, ¿qué? 10 años posiblemente. ¿A los 10 años ya estaba jugando básquetbol? Sí, a los 10 años ya empecé a jugar básquetbol y de ahí en forma continua hasta que me gradué del colegio a los 18. ¿Tú estudiaste en el liceo? En el liceo salvadoreño. Y pasé por las categorías infantil, juvenil y luego la primera categoría durante 3 años en la primera, que fue toda una experiencia en aquel momento en donde el gimnasio nacional se llenaba. Y como te decía, el básquetbol era el deporte rey a nivel colegial. Entonces salían las portadas en el periódico, ¿no? Exactamente, portadas en el periódico, reportajes todos los días, entrevistas y demás. Era muy bonito. Y posteriormente, cuando ya me gradué del colegio, entro a la universidad y en esa etapa también fui seleccionado nacional de básquetbol y posteriormente seguí jugando en primera categoría nacional. ¿Cómo fue esa convocatoria a la selección de El Salvador? Esa convocatoria te la hace la Federación de Básquetbol y te llaman, o sea, es por invitación, sí, ¿verdad? Ellos, pues, han hecho un análisis, hay un comité y hay personas que se dedican, digamos, a ir a observar a los chicos jugar. Te han visto en el torneo, te han visto en el torneo, te han visto en los torneos y entonces ahí dicen, bueno, del equipo tal, llamemos a tal, y del equipo tal a tal, y luego conforman la convocatoria, por decirte algo, 25, y de ahí hacen los recortes hasta que queda el equipo de 12. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la selección? Fíjate que fueron 2 años nada más, fue bien corto el tiempo, pero fue una gran experiencia porque por primera vez, pues yo tuve la oportunidad de convivir con quienes habían sido a lo largo de mi vida deportiva mis rivales, sí. A quienes no podía ver ni en pintura. Eso es interesante porque en las elecciones ahí se juntan todos los rivales. Ahí te juntas y te das cuenta de que nadie es enemigo ni nadie, simple y sencillamente cada quien a través del tiempo luchado por sus colores. Y claro, cuando te conjuntas en una selección nacional, el color es el blanco y el azul. Entonces vas por el mismo, ¿me entendés? Es muy bonito porque te haces amigo de todos y botás todas las cosas que en algún momento te molestaron de los rivales. ¿De las selecciones de otros países tenés recuerdos, amigos? No, fíjate que no, como te digo, como fue bien corto mi paso por eso, no, lamentablemente no. Y luego permanecí jugando básquetbol en primera categoría nacional, pero aquí en El Salvador, ¿verdad? Entonces, no como una vez más, trabajaba y estudiaba, entonces de pronto el deporte lamentablemente fue perdiendo un poquito de mi prioridad, ¿verdad? En mi día a día. Ahí empezaste a hacer la transición, a dividir tus tiempos. Estando en el deporte, empezaste a combinar, me imagino, tu primer acercamiento con la radio o sí, la locución. Precisamente cuando salgo del colegio, a mis 18 años, a los 19, es que yo, mira, a mí siempre me había gustado la música. Siempre me había gustado la música. Y precisamente en la época colegial, con un grupo de compañeros, teníamos una práctica o una actividad entre los compañeros que nos gustaba la música y era que cada quien buscaba la forma de conseguir la música nueva que iba saliendo y que todavía no había llegado a El Salvador. Entonces, el que tenía un familiar fuera del país, en Estados Unidos, en Europa, lo que sea, estaba pendiente pidiéndole a sus familiares, mira, cuando salga mandámelo, o le mandabas a pedir, y eso todo por correo, ¿verdad? Sí, por correo, o porque alguien fuera y te lo trajera. Sí. Todo lo recopilábamos en cassettes, ¿verdad? Y cada cierto tiempo nos reuníamos, el grupo de compañeros, cada quien con su cassette, ¿verdad? Y su casetera, llevábamos cassette y casetera. Como un club de la música. Como un club de la música, exactamente. Entonces, eso me gustaba. Y de tal manera que cuando salgo del colegio,
tuve la oportunidad de quedar como compañero en la universidad de quien fue mi mentor en la radio a la cual yo entré. Me estoy refiriendo a mi amigo y compadre Carlos Arévalo, Charlie Arévalo. Charlie ya trabajaba en la radio ABC y en la universidad, cuando pues lo conozco, yo ya lo conocía desde antes, pero ahí pues, claro, quedamos como compañeros, nos hicimos muy buenos amigos y ahí fue donde yo le dije, Charlie, mira, yo quiero entrar a la radio, ayúdame para entrar a la radio. Y entonces así fue como se presenta una oportunidad, alguien se va del país, de los miembros de la radio, y Charlie me avisa, ya yo llego a la radio, me hacen una entrevista, Jaime Vilanova era el director en aquel momento, y de pronto me entero de que otro gran amigo, Romeo Reyes, también estaba en la radio. Romeo. Nelson Hernández estaba en la radio, que también yo ya los conocía. Romeo, ex compañero también del liceo, ¿verdad? Entonces, yo para ellos no era alguien desconocido, okay. ni ellos para mí. Entonces, las condiciones se dieron. Me hacen las pruebas correspondientes y entonces me dan la oportunidad de entrar a la radio. Y, bueno, yo no sé, para los que nos escuchan en El Salvador, ¿quiénes recuerdan ese sello emblemático que decía, a ver, te voy a pedir que lo hagas, porque decía, yo sé que todo el mundo lo va a reconocer cuando escuchen esto. Decía, 100.1 ABC. Bárbaro. ¿Quién no recuerda ese sello emblemático de ABC? Bueno, sí. Yo hasta que entré a trabajar con vos, fue que me enteré que me lo dijo el Chiqui. Ajá. Porque Chiqui, estando en Alex Herrera, un saludo a Alex Herrera, le digo, mira, ¿y quién es el que hace ese sello? Me dice, Miguel. Y yo, ¿qué? Y ya después, ya escuchando, sí, sos vos, con una voz obviamente más joven. Pero hasta la fecha lo conservan. Lo conservan, sí. Conservan ese sello. Entonces, tu experiencia y tu paso por la radio, tus inicios, ¿cómo fue eso? Bueno, entonces entro a la radio, me dan la oportunidad y empezamos. Empecé con el proceso que se seguía en aquel momento, ¿verdad? Desde las actividades de limpiar los discos, ordenar, hacer las listas, ¿verdad? Y así tener al final, cuando te asignan turnos, los turnos más difíciles, ¿verdad? Los de la madrugada, los de vacaciones, los que nadie quiere. Entonces, los típicos turnos feos, ¿verdad? Los típicos. Pero bueno, así era el proceso de aquel momento y yo también lo pasé. Y eso, como te repito, me fue dando a mí esa pertenencia a la radio, ese sentido de pertenencia a la radio. Bueno, mi esfuerzo sirve porque esto a mí me gusta y realmente sí me gusta y encontré, ¿sabes qué? No solo el tema de que estaban la música que a mí me gustaba escuchar, pero sino lo más importante, logramos cohesionar un equipo humano muy bonito. Te mencionaba a Charlie Arévalo, te mencioné a Romeo, te mencioné a Nelson, Héctor Meléndez andaba por ahí también. Hicimos, y liderados por Jaime Vilanova, hicimos un equipo humano muy bonito, entonces nos apoyábamos. Fíjate que lo que alguien aprendía se lo trasladaba sin ningún egoísmo. Sin ningún egoísmo de ningún tipo, más que al aire sonáramos mejor, ¿verdad? Un equipo. Era un equipo, ¿verdad? Y entonces también a mí, como yo venía precisamente de equipos deportivos, implementar en lo que yo había crecido dentro de la radio, pues era algo natural. Y eso se sentía al aire. Y esta es hora, tantos años más tarde, ¿cuántos años? 30 y pico años más tarde, en donde yo sigo viendo con el mismo respeto profesional y el mismo cariño humano a mis amigos, pues, que forjamos desde aquel momento. Sí. Entonces, así es como yo tengo ese paso por la radio, que realmente mi paso por la radio, por la ABC, fue corto. Yo estuve en la radio aproximadamente 5 años, 4 a 5 años. Y estando en la radio es donde yo, además de hacer cabina, comencé a grabar locución comercial. Esa parte me interesa. Sí. ¿Cómo fue la primera, experiencia o acercamiento a un texto que te dijeron, vaya Miguel, tenés que grabar esto? Sí, te cuento, mira, la radio ABC en aquel momento tenía muchos clientes directos. Esto significa de que tenía un equipo de ventas dentro de la radio que conseguían clientes, ¿verdad? Porque los anuncios a las radios llegaban en aquel momento por 2 vías. Colocados a través de una agencia de publicidad o
conseguidos directamente de este equipo de ventas de la radio con los clientes directamente. Entonces, claro, cuando estos conseguían un cliente directo, pues hacíamos la producción del anuncio ahí mismo en la radio. ¿Y quiénes grababan? Los locutores de la radio. Entonces, así fue como yo comencé para un ¿Te cliente. dirigió a alguien Sí. o ya tenías una idea de Sí, cómo se hacía? Alex Hernández, le mando un saludo cariñoso a Alex, él vive ahora en Canadá. Él vendía y él era el productor de los Recuerdo a Alex. comerciales. Sí, sí, sí. Y entonces ya íbamos al estudio y era Alex quien nos daba la dirección, quien nos daba la oportunidad de grabar y quien nos dirigía. Entonces así fue como yo tuve mis primeras experiencias a nivel de locución comercial. Cuando ya yo estuve grabando y me di cuenta de qué se trataba eso, ¿Te gustó? me encantó. Ajá, sí. Y me gustó más que hacer cabina, ¿verdad? Ahí yo me di cuenta, no, esto es lo que a mí más me gusta. Es como un chip, de pronto alguien te lo activa y decís, o sea, ¿qué es esto? ¿Te apasiona? O sea, más allá de todo lo que implica o lo que trae las bondades de la locución comercial, creo que el hecho de escucharte y de interpretar y saber que estás identificando un producto da bastante satisfacción. Totalmente. Totalmente, una satisfacción artística, o sea, Sí, te sentís orgulloso. Como te decía, esto solo lo vive aquel que lo ha pasado, ¿verdad? Entonces, a ver, una vez que paso la etapa de las grabaciones para clientes directos, que debo decir, pues en realidad el nivel de exigencia tal vez no era el más alto, empecé a preguntarle a otros locutores más experimentados cómo ellos podían ayudarme para llevarme a castings o llevarme a los diferentes estudios porque yo quería entrar a la locución comercial. ¿Quiénes estaban sonando en ese tiempo? En esa El rey del promo era don Willy Maldonado, ¿verdad? Para empezar. Luego el otro era Ricardo Medrano, don Edgardo Cuellar, Francisco Figueroa, don Leonardo Heredia. Eran las voces que sonaban en aquel momento. ¿Había recelo cuando ya tú te querías integrar o cómo sentiste? Mira, yo creo que... No, creo que no, ¿verdad? Creo que no. Yo creo que todo el mundo tiene un espacio y ellos ya eran... En aquel momento eran adultos maduros, sí. Yo era un jovencito, ¿verdad? Entonces creo que ellos no me veían como ¿qué le pasa a este, verdad? Sí, sino más bien es un jovencito que quiere entrar, ¿verdad? Entonces, de precisamente, Ricardo Medrano me abre la puerta y me invita a que lo acompañe a una grabación que él tenía. Así fui al estudio y lo que él graba, eso mismo que él grabó, me lo dan a mí para que yo lo grabe a nivel de prueba, obviamente, ¿verdad? Para que quedara como casting dentro del estudio. Y en ese momento, alguien de una agencia de publicidad, Mirna Castañeda, es el nombre, ella trabajaba en publicidad comercial, escucha mi prueba. Y cuando escucha mi prueba, me dice, bueno, ¿cuál es su experiencia? Ella me empieza a entrevistar. Híjole. Y yo le dije, bueno, miren, mi experiencia es muy poca, es hacer cabina en la ABC y he hecho algunos comerciales para clientes directos. Entonces, visíteme, me dice, y así fui yo a publicidad comercial, hice una recopilación de las cosas que yo había grabado y después de dejar todo eso en cassette, ¿verdad? Ojo, tenemos que entender cómo se manejaba la historia. Tenía que, imagínense, recopilar sí. Ahora en USB o en un archivo, ya no digamos en cassette. En cassette, había cassette. Y entonces se lo dejabas ahí en la recepción y él lo escuchó y me llamó. Miguel, recibí su cassette, ya lo escuché y quiero convocarlo para una grabación en Estudios W, que era el de don Willy Maldonado, ¿verdad? Que era el de mayor prestigio en aquel momento. Y... claro, ¿verdad? Yo hasta me senté porque no podía creerlo de la emoción. Y así fue, llegué al estudio. Cuando llego al estudio, en aquel momento, debo decirlo, las producciones eran muy respetadas. Sí. Entonces, a las producciones llegaban el ejecutivo de la agencia de publicidad de saco y corbata. Sí. Llegaba el ejecutivo del cliente de saco y corbata.
Y estaba don Willy Maldonado, que manejaba los controles en aquel momento. Él todavía se sentaba o le operaba. Y estaba, claro, Mirna Castañeda como productora. Entonces, cuando yo entro al estudio y veo a toda esa gente así, ¿verdad? Yo, sin experiencia, digo, wow, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Te intimida un poco. Te intimida un poco, te intimida. Y adicional a esto, lo que iba a grabar era lip sync. ¡Híjole! Y yo nunca había hecho un lip sync. Imagínate. Y entonces me pregunta Mirna, me dice Mirna, Miguel, ¿usted ya ha hecho un lip sync? Yo ni siquiera sabía lo que era un lip sync. Y decidí decirle la verdad. No, Mirna, no sé qué es un lip sync. Entonces, ella con mucha paciencia me explica que ya estaba grabado el comercial y que nosotros íbamos a seguir la boca del actor que veíamos en el anuncio y que el texto, el guión era este. Bueno, hagámosle, ¿verdad? ¿Quién dijo miedo? Y entonces empecé, y bueno, así quedó, era para una cerveza. Este comercial había sido grabado en Brasil, una producción muy fuerte para esta marca, Cerveza Suprema de La Constancia. Que creo que hasta la fecha todavía hay algunos insights de Cerveza Suprema que tú los haces. Que yo hago, sí. Entonces, ese fue mi primer comercial a nivel, como te digo, llamémosle profesional, de alto perfil para una agencia de publicidad. El que te despega. Exactamente. Bueno, entonces ese comercial te despega y después ¿qué venía? Ahí se abrieron todas las marcas. Ahí se empiezan a abrir las marcas porque sucede que, bueno, causé una muy buena impresión dentro del estudio. Entonces el estudio mismo me recomienda con otra agencia de publicidad y la agencia de publicidad para la que trabajé este comercial Suprema me recomienda con otro de sus clientes y así empiezo a grabar nuevas marcas. Para mí, sorpresivo en todos los sentidos. Primero, como dijiste, a nivel de la satisfacción de escucharte al aire y vivir lo maravilloso que se siente eso, esa satisfacción. Pero también luego vino el tema de la remuneración, ¿verdad? Cuando me enteré que había una asociación de locutores que habían gestionado con las agencias de publicidad y con los clientes unas tarifas específicas y unas cláusulas que regían esa tarifa. Me pareció algo fabuloso, maravilloso. Entonces también eso significó pues un ingreso que yo no me esperaba, la verdad. Yo cuando llegaba a grabar no me interesaba en ese momento el tema económico. Cuando te apasiona algo a veces... pues uno no va pensando tanto en el tema económico. Pero qué buena sorpresa cuando de pronto lo que ves que te van a pagar es representativo. Incluso te motiva a poder ir perfeccionando tu técnica, ir mejorando, ir viendo cómo podés también, no sé, ir buscando la tendencia de la locución para poder tener más oportunidades, ¿verdad? Entonces, Mario, una vez más, como mis actividades diarias se repartían entre mis estudios universitarios, mi trabajo en otra empresa. Tuve que dejar la radio, fíjate. Ya no me quedaba tiempo. Y el público merece el respeto como para que los que están tras el micrófono se preparen debidamente. Y entonces yo ya no me podía preparar. Y ya llegaba tarde o llegaba a la carrera o me tenía que ir rápido porque tenía una reunión después. Entonces, los tiempos ya no me lo permitían, tuve que dejar la radio. Y yo tenía mucho temor porque creí que al dejar la radio también eso iba a impactar negativamente en la locución comercial, en los llamados que me hicieran. Pero resultó al revés. Resultó que cuando salí de la radio, me empezaron a llamar más para hacer locuciones comerciales, los cuales... digamos que dentro de las actividades que te comento, yo podía manejar mis tiempos. Entonces pude seguir grabando porque eran en base a llamados. Sí. A ti te citaban a una hora específica en un estudio. Te daba chance de organizar. Entonces tú te organizabas, así es. De tal manera de que seguí con mi trayectoria de la locución comercial. La llevaba de la mano, siempre la vi como mi hobby remunerado. Sí.
y disfrutaba y agradecía. Ya estabas en tu proceso de la universidad estudiando para... Estudié Administración de Empresas, Empresas. sí, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en la UCA. Me gradué en el año 92. ¡Wow! Hace tanto tiempo. Alternabas la locución comercial con tus estudios, lo llevabas paralelamente, digamos Sí, que eso y además con mi otro trabajo. Yo tenía un trabajo de 8 a 5. O sea, mi día era mi trabajo de 8 a 5. Originalmente era mi turno de la radio de 6 a 8 de la mañana. De 6 a 8 de la mañana. Tu día empezaba súper temprano. Y tuve la suerte que mi oficina quedaba a la par de la radio. Entonces yo solo me salía a las 8, me salía de la radio y me iba a la casa de la par donde estaba mi otro trabajo, que era de 8 a 5. Y a las 5:30 yo entraba a clases en la universidad. Luego, a las 8:30 de la noche, yo tenía entreno de básquetbol y salía a las 10:30 de la noche del entreno. A esa hora, a llegar a bañarte, a cenar y a empezar a estudiar de las tareas o exámenes que tuvieras para el día siguiente. Y a las 6 de la mañana yo tenía que estar nuevamente en cabina y así empezaba el día. O sea, eran jornadas muy intensas. Tenías que ser muy disciplinado para poder cumplir con todas esas Por eso te actividades. decía al principio de que no había otra forma que ordenarte y organizar tus días para salir bien con todo. De lo contrario, era imposible, ¿verdad? Entonces, durante el día laboral, durante mi jornada de trabajo, yo podía, digamos, voy a usar la palabra, escaparme con la transparencia correspondiente, sí, ¿verdad? Porque eso ya estaba hablado de que sí se podía hacer, a grabar. Y luego regresaba. Y tenía otra convocatoria, iba y regresaba. Y así era. Con el paso del tiempo, tuve la suerte, fíjate, de que me enteré que en Estados Unidos se grababa en forma remota. Entonces, con mi amigo Memo Maldonado, empezamos a hacer pruebas. Yo compré un equipo porque, a ver, por tema de tráfico y por los temas de... Optimizar tiempo. Por optimizar tiempo. Yo dije, voy a hacer lo mismo. Voy a comprar un equipo, voy a montar mi estudio en mi lugar de trabajo. ¿Qué compraste en ese tiempo? ¿Había algún patch o algo para conectarse al teléfono? Sí, claro, pero vaya, lo más importante de cómo transmitirlo era tener el recurso tanto a nivel acústico de la habitación, sí, como de un micrófono decente, sí, un preamplificador, tus audífonos y demás, y una pequeña consolita para que pues, la locución fuera a la altura de la calidad requerida. Especialmente porque nadie lo hacía, Mario. Yo tuve la suerte, y me siento orgulloso de que yo soy el primer locutor, el pionero en la locución remota en El Salvador. Efectivamente, gracias a la oportunidad que Memo Maldonado me dio. Él confió y él me dio el tiempo como para hacer las pruebas, ¿verdad? Y me orientó, no, esto lo estás haciendo así, asá, hasta que finalmente le dimos al clavo y ya yo empecé a mandar las locuciones en la forma que él me dijo, hoy sí, hoy estamos. Y ya, entonces yo ya pude mandársela también a otros estudios. Sí. Te digo, fue difícil romper ese hielo porque... Claro, porque eso implica, por ejemplo, no con cualquiera se podría hacer eso, porque es necesario que esté el director presente, el locutor presente. No, tienes que ser muy profesional para que te permitan hacer eso. O sea, básicamente yo creo que el tiempo te va generando en tus clientes la confianza pertinente. Yo ya manejaba en aquel momento muchas marcas comerciales en donde grabábamos periódicamente una vez a la semana. ¿De las que recordás, Miguel? Por ejemplo, yo hice durante mucho tiempo la despensa de Don Juan, incluido al conejito. ¡Ey! Sí, sí recuerdo. Sí, yo caracterizaba al conejito. Increíble, ¿verdad? El tiempo cómo pasa. ¿Qué otras? Mira, hice almacenes Imán, hice Coca-Cola, hice... N cantidad de marcas. Lo que se te ocurra, la verdad, Pizza Hut, Movistar, o sea, la verdad es que me siento honrado de que las marcas y las agencias de publicidad confiaran en este servidor para, pues sí, que mi voz estuviera... Sí, siguen confiando porque... Y siguen confiando, sí. Te mantienes vigente. Menos, ¿verdad? Menos que antes, pero en aquel momento
Hay una realidad que, bueno, por lo menos eso es lo que yo he podido ver en el paso del tiempo. Los locutores, cuando pegan, voy a usar ese término, cuando gustan, tienen una tendencia. Hay una tendencia ascendente en la cual todas las agencias, ¿quién es esa voz? ¿Quién es? Qué bien se escucha. Lo quiero para mi marca. Y te llaman. Entonces empezás, grabás en 1, en 2, en 3, en 4 y empezás a subir, llegás hasta arriba y te mantenés arriba durante varios años. No sé, no te puedo decir cuántos años, si 1, 5 o 10, pero te mantenés arriba. Y posteriormente sucede lo siguiente. Las mismas agencias dicen, ay, ya lo usamos mucho. Ya lo usé mucho. Ya lo escucho en todo. No, ya no lo llamen. Ahora, entonces empezás a bajar. A la tendencia es a la baja, la baja. Creo que esa es la tendencia natural. El secreto es que cuando llega el momento de la baja, o la pregunta es, ¿cómo lograr que esa baja no llegue hasta el piso? Sí. Sino que esa baja te quede a la mitad y que sea una mitad constante. Esa es la pregunta del millón, a la cual todavía tal vez no tengo la respuesta, pero... Yo lo que he visto o he notado también en los que se mantienen, digamos, vigente, la palabra sería versatilidad. Yo creo que en tu caso eres muy versátil y eso lo podemos notar en los diferentes estilos de locución que hay, porque... Ya vamos a hablar un poco de lo que hiciste recientemente o lo que estás haciendo recientemente a lo que hacías en esa época, porque escuchar a Miguel en un promo de, por ejemplo, no sé, Pizza Hut, a una marca un poco más formal como un banco, por ejemplo, que sí es el mismo Miguel, pero se escucha distinto y eso le da, digamos, otro color a la locución y te permite también estar vigente. De hecho, debo decirte que, por ejemplo, todo el año pasado, me mantuve en un proceso de capacitaciones todo el año, incluso un poco más, fue como año y medio, precisamente tratando de actualizar mi delivery, mi entrega, sí, precisamente para ser más versátil. Porque claro, obviamente yo crecí hablando de una forma que posiblemente sea muy diferente a la forma en que el mercado habla hoy en este momento. Entonces, para yo poder llegar a ese mercado, tengo que entender cómo habla ese público actual y tratar que mi entrega sea como a ellos les gusta, no como yo lo hago normalmente. Y para ello necesito la flexibilidad y la versatilidad para llegar a eso. Porque si no, si yo me quedo como yo siempre lo hago, que tal vez sea mi zona de confort, posiblemente ahí sí, tope hasta el piso, porque ya no le va a gustar y ya no me van a llamar. Nos enamoramos de nuestro estilo. Y de nuestro estilo, porque es lo que sabemos hacer y es lo que nos sentimos cómodos. Así lo aprendí, así lo he hecho y así funcionó durante muchos años. Pero debo darme cuenta, y este es un mensaje para mis colegas contemporáneos, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Es tratar de encontrar la forma de que esa versatilidad nos permita llegar a esos públicos que hablan un poco diferente que lo hacemos nosotros. ¿Alguna anécdota, Miguel, cuando en la época de que llegaban todos estos personajes, los ejecutivos, directores, productores, alguna anécdota que tengas, que recordés que hayas pasado? Bueno, hay anécdotas bonitas y hay anécdotas duras. Sí. Voy a comenzar por las duras. Mira, no voy a decir nombre, mejor. Me tengo que preparar para decir eso. Yo crecí en el tema de la locución comercial en una época en donde no había mucha didáctica, sí. O sea, no habían formas didácticas de enseñanza. Entonces, la dirección que te daban llegaba casi rozando al punto del insulto. Y de que casi que agarraban algo y te la tiraban para que entendieras. Entonces, digamos que era una especie de coach. Era muy fácil. Era muy fácil que si no tenías el carácter o el temple y el aguante para entender que eso era lo normal, tirabas la toalla. Entonces, yo vi colegas que al sentir la exigencia de ese tipo y de ese nivel,
se fueron. Y dijeron, no, disculpen, esto yo ya no puedo hacerlo más, y se fueron. Claro, lo que sucedió con estos colegas fue que ya no lo volvieron a llamar. Entonces yo lo vi. Y entendí de que la forma era una más. Nuevamente, el deporte a mí me permitió que ese uno más yo lo pudiera hacer. Porque así es el deporte. Una más. ¿Verdad? Una más. ¿Querés ser mejor? Una más. Entonces, aunque ya estés cansado, aunque te esté costando, aunque lo que sea. Hay un dicho que siempre lo recuerdo, que tú lo mencionas mucho, que te lo decía tu entrenador. Mi entrenador. Sí, pero no sé si se puede. Dale, decilo. Pero en El Salvador utilizamos una expresión muy coloquial, ¿verdad? Muy coloquial, que es cuando algo te está costando, que no tires la toalla. Entonces decimos ahuevarse. Sí, como echarse para atrás. Echarse para atrás, como tirar la toalla, como me vencí. Ya no lo hago. Entonces, uno de mis entrenadores decía siempre eso, decía, lo malo es ahuevarse, decía. O sea, lo malo es tirar la toalla, lo malo es ya no intentarlo, lo malo es darse por vencido. Eso es lo que quiere decir. Entonces, eso también a mí me marcó en mi vida en términos generales. Y bueno... Y te ayudó a mantenerte. Claro, y eso es aplicable para todos los planos de tu vida, pues. Lo malo es ahuevarse, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, ahora, de cómo ha evolucionado la locución, hoy que está de moda la inteligencia artificial, que podría decirse que es una amenaza para los locutores. ¿Qué piensas al respecto? Sí, Mario, sí, efectivamente. Hoy por hoy lo veo como una amenaza, ¿verdad? He tratado de buscarle por todos los medios, no verlo de esa forma, y no te quiero decir de que posiblemente sea por ignorancia, porque tal vez no conozco todas las aristas de la inteligencia artificial, pero lo poco que conozco, solo veo amenazas. Contras, sí, hay solo veo contras. Amenazas. Efectivamente, desde abusos en el uso de nuestras voces, que sin permiso ni autorización, y lo cual representaría sin el pago correspondiente de tus derechos de uso de tu voz, una tercera persona agarre tu voz y se la ponga a una caricatura o a otro rostro, sin que vos siquiera estés enterado. Y sobre todo la parte legal, que no hay algo que te defienda. Exactamente. Entonces hoy estás expuesto a que a través de la inteligencia artificial, tu voz, que has cultivado, que has trabajado, que has entrenado, de pronto tan sencillamente por la inteligencia artificial sea tomada por una tercera persona y sea explotada para sus propios beneficios. Lo veo de esa forma, así. A nivel de doblaje también lo veo como una amenaza, en el sentido de que posiblemente con la misma voz, y vamos a asumir en este caso de que sí se paguen los derechos correspondientes, pero con la misma voz del personaje original, ¿verdad? Del actor original, hagan los doblajes a los demás idiomas. No solo estoy hablando del español, obviamente el español es el que nos compete a nosotros, pero que con la voz original del actor tal, entonces hagan el doblaje al alemán, al italiano, al español, al francés, al portugués, etcétera, con una computadora, sí, con alguien que lo esté operando, ¿verdad? Claro. ¿Crees que va a desaparecer? Porque eso que estás mencionando le quita también... Sí, yo creo que puede evolucionar, pero también le quita como el factor humano al hecho de que una máquina hace la traducción con la misma voz al español. Pero ese detalle humano, ¿crees que lo logren superar? A ver, mira, Mario, yo quiero creer que los esfuerzos que diferentes asociaciones de locutores y actores a nivel mundial están haciendo para regular este uso de la inteligencia artificial de sus frutos. Por un lado, estoy hablando a nivel legal, ¿verdad? Luego, a nivel artístico, confío también que con el paso del tiempo, aquellos que ven hoy la practicidad de hacer uso
de la inteligencia artificial es que es más rápido, es que me quita la convocatoria, es que me quita lidiar con el actor, es que se enfermó el actor, es que lo que sea que digan hoy que es ventaja, los que la usan, el día de mañana se den cuenta de que el tema artístico humano prevalece y siempre será mejor que lo que una máquina haga. Te pongo un ejemplo. A ver, no sé si te has fijado que hay pianos, sí, ¿verdad? A los que les ponen un programa y pueden tocar ellos solitos, ¿verdad? Y las teclas sí, se bajan y y nadie los está tocando. Y la música la estás escuchando, pero es una máquina. Bueno, ¿suena bien? Sí, suena bien. Pero aquel que sabe de música sabe que si allí hubiera un pianista, eso sonaría diferente. Claro. Entonces yo creo que lo mismo con nuestras voces. Y claro, pues todo pasa porque el humano siente. Hay un sentimiento. Entonces, obviamente estamos en una etapa inicial de todo esto de la inteligencia artificial. Pero volviendo a tu pregunta, yo hoy por hoy sí lo veo como una amenaza. Contame un poco cómo nace o cómo es esa convocatoria que le hacen a Miguel para formar parte de esta casa de doblaje, la única casa de doblaje en Centroamérica. La convocatoria no se la hacen a Miguel, la convocatoria la hizo Miguel a los demás. Okay. Te cuento, mira, todo comienza, Mario, por el deseo de aprender. A nivel de locución comercial, nosotros en El Salvador, en aquel momento comenzamos a darnos cuenta de que en las radios y en la televisión estaban sonando cada vez más voces extranjeras. Entonces, con la inquietud de que eso significaba de que extranjeros estaban grabando lo que nosotros podríamos haber grabado, digo nosotros salvadoreños, sí. Yo empecé con la inquietud de buscar quién podría ayudarnos o enseñarnos a tener un tipo de locución como la que estaban teniendo los locutores extranjeros que estaban siendo contratados. ¿Qué era lo que ellos tenían que nosotros no? Que alguien nos pudiera explicar qué era lo que estaba pasando. Porque yo le preguntaba, o le preguntaban también mis colegas a las agencias de publicidad, ¿por qué ustedes están contratando a ellos y no a nosotros? Y la respuesta era muy vaga. La respuesta era, es que estamos buscando voces internacionales. Ese era el término que se usaba en aquel momento. Era muy genérico. ¿Y qué significa voces internacionales? Ubiquémonos en el tiempo. En aquel momento, las marcas que antes solo se vendían en un país de Centroamérica ya se comenzaron a vender en la región, ¿verdad? Que el detergente tal ya no solo se vendía en El Salvador, sino que en toda Centroamérica. Que el jabón tal, y así sucesivamente. Entonces, lo que las agencias comenzaron a hacer era a tratar de lanzar en toda la región una sola campaña publicitaria, por lo tanto, una sola voz. Y a eso era lo que ellos decían voces internacionales, pero lo que estaban queriendo referirse en realidad era a acentos neutros. Sí. Eso era. Entonces, en esa búsqueda de entender esto que te acabo de resumir, buscamos a alguien que viniera a enseñarnos. Entonces, así yo conocí a quien hoy es mi socio en Bla Bla Bla, a Jorge García. Él es un locutor salvadoreño radicado en Estados Unidos desde hace ya muchos años, quien se desarrolló a nivel de locución comercial allá en Estados Unidos y a nivel de actor y director de doblaje. Entonces, pero él siempre regresaba a El Salvador porque le gusta su país. Claro. Aunque él vive en Estados Unidos, pero sí, él visita mucho El Salvador. En una de sus venidas me lo presentan y yo le cuento esto que te estoy diciendo. Entonces le pregunté que si él estuviera anuente a darnos una capacitación, a darnos un seminario. Y dice que sí. Espontáneamente Jorge dice sí. Así nos reunimos, un grupo de 15 locutores, grabadores comerciales, felices todos de recibir esa capacitación de parte de Jorge. Nos dio 2 talleres relacionados a la locución comercial. Y luego nosotros le pedimos uno relacionado al doblaje. Por pura curiosidad, Mario. Simple curiosidad, simple saber qué era eso. Porque para todos era una ilusión. Creo que para todos los que hemos estado dentro de la locución
el hacer doblaje es como el top, ¿verdad? De las capacidades actorales del uso de tu voz. Jorge entonces imparte este seminario de doblaje y en sus palabras de cierre, Jorge dice que iba impresionado en la forma rápida en que este grupo había tomado la técnica del doblaje y cómo habíamos logrado la neutralización del acento. Y ahí es donde él dice, deberían montar un estudio de doblaje en El Salvador. Entonces, yo en ese momento, pues, yo no le creí. Yo creí que eran las palabras del maestro estimulando a sus alumnos, simple y sencillamente. Pero mi sorpresa es que una semana más tarde, ya él de regreso en Estados Unidos, hablando por teléfono conmigo, yo aquí, y me pregunta, Miguel, ¿cómo va el proyecto? Me dice. Entonces yo le digo, ¿cuál proyecto, Jorge? El del estudio de doblaje que les sugerí. Entonces, en ese momento, yo entendí que las palabras de él eran ciertas, eran en serio. Y así fue como ya le dimos forma. Entonces ahí sí ya, como eso te digo, la convocatoria le hice yo, porque entonces empecé a darle forma a esta figura y así es como surge. Yo le pregunto, Jorge, ¿es en serio todo lo que dijiste? Y claro, Jorge dice, sí, es en serio, aunque hay mucho recorrido que falta, ¿verdad? Claro. Tenemos que aprender muchísimo, pero de que está en la materia prima, de que hay talento, de que sí se puede hacer, entonces sí. Y así fue como empezó esta historia. Los clientes en ese momento, hubo un factor de sorpresa al saber que en El Salvador había, digamos, un acento no tan marcado como en otros países. Sí tenemos vicios al hablar, obviamente, pero que fueron corregidos en estos talleres. ¿Cómo fue la impresión con los clientes cuando ya se presentó un demo, digamos? La presentación del demo fue gracias única y exclusivamente a las excelentes relaciones que Jorge García tenía con sus clientes allá en Estados Unidos, por la trayectoria tan profesional de él allá y que él era parte del proyecto aquí en El Salvador. Si Miguel Salinas hubiera llegado con ese demo bajo el brazo a tocar la puerta de Fox Latin American Channels, a tocar la puerta del Nat Geo, sí, muchas gracias, ahí lo vamos a avisar. Eso me hubieran dicho. No nos llame, nosotros le llamaremos. Así hubiera sido. Pero definitivamente, gracias a que Jorge tenía ese respeto profesional y que él era parte del proyecto, entonces vieron nuestros demos. Y debo decirte que no nos creían que eso hubiera sido hecho en El Salvador. Nos pidieron un segundo demo. Sí. Y siguieron sin creernos. Ellos creían que lo habíamos ido a hacer a México. Y nos pidieron un tercer demo. Y nos pidieron un cuarto demo con niños. Hasta después del cuarto demo con niños, entonces dijeron, bueno, demos la oportunidad. Así fue. O sea, fue muy grata la sorpresa. Pero fue de romper barreras, porque no nos creían. Jorge se involucró bastante en la parte artística. Él tiene una carrera muy respetable y se formó con los actores de doblaje y locutores de renombre en Los Ángeles. Eso influyó bastante para el estilo y la formación que Jorge tenía, podérselas transmitir a ustedes en ese momento y que fueran aceptados artísticamente. Esa fue la clave. Y es que lo que pasa es que Jorge estaba activo todavía en aquel momento a nivel también como actor y como director. Exactamente. Entonces, claro, el estilo, tal como lo decías, estaba en su punto, con la forma y el delivery que exigía el mercado. ¿Sentiste ya tú involucrado en la parte administrativa de la empresa ya consolidada como bla, 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 en el momento de tocar otras puertas, alguna especie de discriminación por el hecho de que somos salvadoreños, estamos en Centroamérica? ¿Cómo fue esa experiencia? A ver, lo que pasa es esto. No quisiera usar la palabra discriminación, pero había incredulidad. Okay. Creo que esa es la palabra, fíjate. Es decir, es que no nos creían, Mario. Recordemos el momento. Estamos hablando del año 2008, 2009. Por ahí fue que nació Bla, Bla, Bla en el 2008. Entonces, lo que
la gente fuera del país, porque nuestros clientes estaban fuera del país, sabía de El Salvador, eran temas de guerra, eran temas de violencia, eran temas negativos. ¿No habían referentes artísticos? No habían referentes artísticos. Nuestro país, lamentablemente, no tiene una industria artística, ¿verdad?, cimentada, como sí la tiene México, como sí la tiene Colombia, como sí la tiene Argentina. O sea, son países cuya industria artística es fuerte. Y claro, si la industria artística es fuerte, los actores pueden vivir de ello. Y hay universidades, hay academias, no una, ni dos, ni tres. O sea, hay en todos los estados. En México hay en todos los estados escuelas. Y claro, hay productoras incontables. Entonces, están pariendo permanentemente artistas. Entonces, cuando llegas a presentarle a un cliente potencial un proyecto de doblaje que viene de El Salvador, hay incredulidad. Hay incredulidad. Entonces no te creen, no puede ser. Si lo que yo he oído de ahí, no, ¿verdad? Y también, pues, ustedes hablan raro. Bueno, posiblemente hablamos raro. Hay expresiones que se escuchan, ¿verdad? Coloquiales. Pero cuando te pones tras el micrófono para hacer un doblaje y tenés una técnica y dominás el acento neutro, ya no hablas raro. Estás hablando, como decían las agencias de publicidad que no sabían expresarse, con un tono internacional, aceptado internacionalmente hablando. Claro, nosotros en El Salvador hablamos como hablamos. ¿Y cuál es el problema? Así como se habla en Guatemala. O por ejemplo los chilenos, que tienen un acento bien peculiar, que los identifica muy bien, pero en el momento que ellos ya están grabando... No se lo sentís. Lo mismo en los argentinos. O sea, es admirable cómo ellos neutralizan. Argentino, increíble. Es admirable cómo ellos neutralizan su acento. Pero en el hablado coloquial de un argentino, ¿y cuál es el problema? Que hablen como hablan. Pues así hablan. O un chileno, o lo que sea, un colombiano. Y en Colombia, que hay de diferente región, según la región hablan diferente. Bueno, aquí en El Salvador también. En Oriente se habla de una forma que en Occidente. Y ahora, ya tú involucrado con los clientes, ¿qué crees que eran lo que más buscaban los clientes a nivel artístico? O bueno, lo que tú acabas de mencionar de ese estándar internacional, pero aquí va de la mano también la parte técnica, porque, o sea, no solo es la parte artística, sino que también hay una parte técnica que hay que tener un nivel estándar bastante alto. Efectivamente, al final de cuentas, todo cliente lo que quiere es, número uno, que vos lo atendás bien. O sea, que haya una buena relación y una buena comunicación con ellos. Dos, que llegues al presupuesto que ellos necesitan llegar. Esa es otra realidad. Número tres, que vos le des calidad artística. Y cuando hablas de la calidad artística, me estoy refiriendo a el nivel actoral, ¿verdad? A veces se ha dicho y hemos escuchado muchas expresiones de que, ¿cómo decirlo? En El Salvador no somos actores de doblaje, sino que somos imitadores. Pero, a ver, yo le preguntaría o refutaría de esta manera. ¿Cómo es posible entonces que un cliente de la talla de Nat Geo pueda haber estado contratando a imitadores, haciéndoles un volumen de 250 horas al año por un periodo de 10 años en promedio durante tanto tiempo? No tiene sentido. O sea, no tiene sentido que un cliente así mantenga a un proveedor tan malo, entre comillas, para ojos de otros, durante tanto tiempo. Entonces, yo creo que El Salvador tiene talento, Mario. Creo que El Salvador, su gente, quiere brillar. Y lo que El Salvador necesita son oportunidades. Eso es. Ok. Ya para ir cerrando un poquito tu experiencia como voz de Estudio Universal. En este proceso vuelve a intervenir nuestro querido Jorge García. A Jorge le llaman
y le piden casting para la voz de un canal, ¿verdad? Entonces Jorge dice, claro que sí, y se viene para El Salvador. Por cierto, fue un domingo. Él vino fin de semana porque a él se lo pidieron un viernes y había que entregar el casting el lunes. Entonces se vino de Estados Unidos, hicimos toda la coordinación, hicimos la convocatoria de... ¿Cuántos participaron? Participamos, creo que éramos 8, más o menos, 8 voces salvadoreñas. Y estaban participando con otras voces de otros países, me imagino. No sé decirte, fíjate, Mario. Eso no se los notificaron. No nos los notificaron. Supongo que Obviamente sí, ¿verdad? Supongo que sí. Normalmente, cuando es así, las convocatorias ellos las hacen a N países, ¿verdad? Y el proceso de depuración, ¿hubo, digamos, una preliminar? ¿Seleccionaron a los 3 mejores? Mira, fue así. Para empezar, yo ni siquiera quería participar. Porque mis colegas que estaban participando eran las voces, ¿me entendés? Graves, fuertes, potentes, ¿verdad? Y entonces yo con mi vocecita, yo decía, no, ¿y qué voy a hacer yo ahí, verdad? Y fue Jorge quien me dijo, Miguel, hacelo vos también. Entonces yo fui el último que entró a cabina, hice el casting, y para mi sorpresa, pues me llaman de Argentina en este caso, porque allá fue donde se seleccionó todo. Y me pidieron un segundo casting ya dirigido. Ya era el testeo directamente con vos. Ya era el testeo directamente conmigo. Entonces yo muy nervioso en aquel momento, yo no entendía qué estaba pasando, ¿verdad? Y bueno, superé esa prueba y me pidieron posterior otro. Hubo un tercero. Okay. Siempre dirigido también. Y a partir de ahí, ya como a las 2 semanas, recibo otra llamada con la formalización telefónica de que me decían de que yo había sido seleccionado. Y ya entonces empezamos la logística de cómo debíamos grabar y todo, ¿verdad? Una primera etapa muy intensa para llenar pues todo lo que había que llenar, todas las cortinas, todo. Y luego quedamos con establecida una sesión semanal. Okay. Una sesión semanal en donde te mandan los guiones. En aquel momento todas las sesiones eran dirigidas. A la hora convenida yo recibía una llamada. Yo estaba escuchando, yo en cabina, y ellos también automáticamente estaban escuchando, y así iba. ¿Cuántos años? 13. 13 años. 13 años. Desde que nace el canal Studio Universal, que antes se llamaba Hallmark, esa misma señal se cambió y dejó de llamarse Hallmark, se comenzó a llamar Studio Universal, que era el canal de las películas de los que hacen películas. Ese era el eslogan. Y así comenzó el eslogan. Y este canal luego evoluciona tú formaste parte de esa evolución a simplemente Studio. Ellos hacen un rebranding y le quitan el Universal y solo lo dejan como Studio, porque había como un choque entre la gente, bueno, ¿es Universal Channel o es Studio Universal, ¿verdad? Sí. Entonces, así. Haciendo Studio Universal, paralelamente hiciste casting para formar parte de esta radio muy importante en Chile que se llama Radio Cooperativa. Sí. ¿O vino después de Studio Universal? Vino después. Yo soy la voz oficial de Radio Cooperativa desde hace 7 años. ¿Todavía? Todavía, sí, soy la voz oficial. Esta es una radio de corte adulto, noticioso, deportivo y musical. Ese es el corte. Voy a hacer una pequeña comparación, como que si fuera en El Salvador la radio KL, pongámoslo así. Entonces, cuando el chileno quiere saber qué sucede en Chile y en el mundo, escucha Radio Cooperativa. Esa es una radio que tiene 87 años de existencia. Wow. O sea, no es una radio que está viendo qué pasa, no, es una radio que está establecida, con prestigio a nivel chileno e internacional. Ahora, aquí viene lo que mencionaste, de que hacen clientes grandes llamando a talento salvadoreño. Imagínate, Studio Universal, bueno, y eso que no hemos mencionado, la cantidad de otros talentos que también han incursionado como identificadores de radios en otros países fuera de El Salvador o canales de televisión. Imagínate, ¿qué hace un cliente de esa talla
llamando a talento salvadoreño, porque hasta la fecha te mantienes grabando Radio Cooperativa, un salvadoreño, identificando en un acento neutro, digamos, una estación chilena. Es decir, o sea, hay algo aquí, ¿verdad? Algo pasa. Pues algo pasa en El Salvador, por eso te digo, El Salvador tiene talento. Porque también estás identificando una radio en Costa Rica. En Costa Rica, sí, estuve, ya no, fíjate. Pero esta es totalmente diferente y aquí viene la versatilidad que hablábamos hace un rato. Esta es una radio de corte reggaetonera. Totalmente diferente, urbana, juvenil. Las promos eran arribísimas, ¿verdad? Sí. Se llama Radio WOW, W-A-O. Wow, 91.3, algo así era. Y un cierre de, por ejemplo, esta noche a las 9 por estudio. Esta noche a las 9 por estudio. Esa es la voz que todo el mundo ha escuchado. ¿Qué pueden encontrar los clientes afuera, fuera de nuestro país? ¿Qué pueden encontrar en El Salvador en cuanto al tema de la voz? En El Salvador pueden encontrar excelencia artística, buena atención y un ajuste a sus presupuestos, tal como yo te lo dije hace un rato. Vivimos en un mundo globalizado, Mario, y creo que el salvadoreño ya entendió que para estar vigente tiene que entregar calidad. Entonces, ¿qué puede encontrar un cliente? Esa calidad. ¿Qué puede encontrar un cliente? Un tiempo de respuesta rápida, que es la que él necesita. Y en el tema de presupuesto, pues bueno, obviamente eso es conversable con cada caso, pues, pero también puede... Tengo entendido que eso se va a competencia, no es que, se hizo en El Salvador porque es más cómodo. O sea, me imagino que hay una especie de competencia a nivel de diferentes casas o estudios de grabación. Sí, mira, básicamente los clientes manejan presupuestos definidos, casi siempre. Esto es a nivel doblaje o a nivel publicitario, producciones publicitarias. Siempre o casi siempre se manejan presupuestos definidos. Entonces es un tema conversable, ¿verdad? Si para ti lo que está disponible pues es aceptable, adelante. Si para ti no lo es, pues no lo aceptas. Así funciona, ¿verdad? Sí. Pero los clientes no tienen que tener miedo de lanzarse a dar oportunidad o de probar con un talento salvadoreño. Va a encontrar buena calidad, la va a encontrar, no hay ninguna duda. Claro. ¿Cuál es la filosofía de trabajo de Miguel Salinas? Bueno, la filosofía... Yo la conozco. Yo conozco una, por lo menos. La filosofía de trabajo es hacerlo bien a la primera. ¿Verdad? Hacerlo bien a la primera. A ver, da tu máximo esfuerzo en cada cosa que hagas. Trata de disfrutarlo, ¿verdad? Pero ponete en los zapatos de quien te está pidiendo lo que te está pidiendo. O sea, no solo es tu lado artístico como talento, sino que también hay una realidad comercial que que te está contratando debe cubrir. Entonces, si vos entendés eso, vos vas a entregarle lo que él quiere. Así es que mi filosofía es esa. Dale con todo, con tu mejor esfuerzo, a tratar de hacerlo bien a la primera. A pegarle bien a la primera. Así es. Miguel, gracias. De verdad ha sido, un recorrido por tantas experiencias y toda tu carrera. Creo que yo he tenido la oportunidad también de ver algunos procesos en los que... Bastantes. En los que estuve involucrado también en lo que vos haces. Así que te agradezco y bueno, ojalá que podamos conversar nuevamente. Bueno, estoy siempre a tu disposición, Mario, y el agradecido soy yo en darme esta oportunidad de transmitir, pues, mi experiencia, ¿verdad? Contar mi historia. Sí. Un poco a pinceladas. Como te decía, tenemos para hablar horas y horas, pero gracias por esta oportunidad. Y como te decía al principio, te lo reitero, te deseo lo mejor en esta etapa de podcast. ¿Okay? Gracias, Miguel.